pues es un enorme gusto tenerte con nosotros en esta edición del MICAM y lanzar esta edición con el estreno en México de tu largometraje documental Fui Alan por un año. Sabemos que tú pues ya Muchas tienes, gracias. gracias. Sabemos que tú tienes pues ya una trayectoria de algunas décadas que has realizado documentales como Crónica de la Gran Serpiente, La Ceremonia, Los Relocalizados, Nuestro Mundo y ahora, bueno, pues nos presentas Fui Alan por un año que narra el periplo de Cristian, Marisela, Oscar y varios ciudadanos y ciudadanas argentinos en su búsqueda por acreditar su documento nacional de identidad. En un relato que pues sin necesidad de que esté acompañado por estas citas del cuento de Kafka, ya es en sí algo kafkiano. Te tengo que decir que ver el documental, al menos la primera mitad, me di cuenta de que lo estaba viendo con la boca abierta, de no dar crédito de todo lo que estaba pasando, de todo lo que estaban viviendo, de la circunstancia que llevó a estas personas y las consecuencias de no tener esta cosa que, pues, yo no sé si llamarla un privilegio, pero sí es una necesidad de tener un documento que acredite tu, pues, tu identidad y que se acaba volviendo como un documento que ante los ojos del mundo o de las instancias de los gobiernos, como a lo que da certeza de que tú existes, ¿no? Y en ese sentido es lo kafkiano. A mí me gustaría preguntarte cómo fue que llegaron a este tema. Mira, como la mayoría de las veces, los temas nos encuentran, ¿no? Se aparecen en nuestras vidas. Y un amigo que estaba trabajando este tema desde hacía muchos años me lo comenta como al pasar, así como un... ¿Cómo? Me llamó muchísimo la atención. Claro, eh, el documento, yo trabajé mucho con comunidades indígenas, en donde el documento tiene un valor determinado, hasta ahí nomás. ¿Cuándo comienza a tomar valor el hecho de tener documentos? Es cuando comienza a conformarse en un factor de, de adquisición de derecho, digamos, que abre derecho. Por ejemplo, la asignación universal por hijo, que acá en Argentina se da a todas las madres o padres, depende de la circunstancia en que estén criando a sus hijos, y que les asegura un mínimo de mantención, digamos, y escolarización. Pero si no tenés documentos no puedes acceder. Si no tenés documentos no puedes certificar, no solamente no puedes certificar tú que vos sos vos, sino que muchísimo menos vas a certificar que ese es tu hijo. Y lo que fue una mención que hace mi amigo sobre el tema y que venían trabajando ellos desde una fundación, IADEP, una fundación que se dedica a ayudar, a acompañar estos procesos, porque es muy difícil, hasta hace un tiempo, muy difícil acceder al documento, cuando había una serie de pasos. De 0 a 45 días es el tiempo el lapso que te dan legalmente para inscribirlo. Esto hasta el año 2010 aproximadamente. De 0 a 45 días para inscribirlo. De 45 días a casi los 6 años se da un proceso por algo así como decir, por retraso, una palabra así, no recuerdo ahora el término legal, que por retraso se hace un trámite administrativo. Después de los 6 años se judicializa. Y después de los 18 años era, se hacía prácticamente imposible la obtención del documento. Por distintas causas, a partir del 2010
justamente por esta pulsión que hace el Documento Nacional de Identidad de conformarse en un elemento para acceder a derechos, la atención médica en los hospitales no te atienden si no tenés el documento, bueno, cualquier trámite policial, ni hablemos de votar, bueno, eh, la educación no se ingresa a la escuela. O sea, nosotros en Argentina tenemos un sistema educativo muy público, sistema público de educación, en donde el Estado asume la responsabilidad de que todos los argentinos puedan acceder a la educación obligatoria, primaria y ahora se hizo secundaria. No se puede cumplir por muchas razones. Eso es otro tema. No vamos a hablar del tema educativo. Hay un montón de temas. Pero el documento era realmente un elemento muy... eh, sin documento no puedes entrar directamente. Entonces, a partir del 2010 se hace una campaña de documentación intensiva, pero no llegó a aquellos que no tuvieron documentos durante décadas. A partir del 2010, ahora es relativamente sencillo la obtención de un documento en determinadas circunstancias. Por ejemplo, Cristian, y que es sacado en uno de los personajes de la película, que es sacado del hospital por sus papás y su mamá por miedo a que se lo saquen, porque eran los dos menores de edad y tenían miedo de perder el hijo, entonces se escaparon del hospital con la consiguiente no documentación de Cristian, que le valió 27 años de no acceso a la educación, a la salud, bueno, imposible alquilar, a ningún trabajo en blanco. De hecho, él es, él es Alan, justamente, que se hace pasar por su hermano mellizo para poder obtener un trabajo en blanco. El nivel de... eh, a mí lo que me llamó muchísimo la atención en todos los personajes es la, la discapacidad que conforma el no tener documento. Una discapacidad, por eso entró Kafka. Kafka es obvio, yo sé que es obvio y redundante quizás, pero poéticamente poderoso. Y me sirve para aclarar como muleta narrativa, como para aclarar un montón de cosas que a lo mejor pasarían desapercibidas si no se escucha ese guardián poderoso que si me pasas a mí, hay otro más poderoso que yo, y así sucesivamente. Si no estuviera esas pequeñas... es un resumen del cuento, obviamente, en pocas palabras fuimos a lo esencial, ¿no? Pero si no estuvieran esas llamadas, es probable que la película, un montón de elementos de la película hubieran pasado desapercibidos, como pasan habitualmente estos muchachos por la vida. El único destino que les tiene reservado el Estado a estos muchachos es ser en un cementerio, es la asignación NN. No pueden morir con su nombre, bajo ningún concepto. Ni siquiera dijo llamarse. NN es lo que le corresponde. Legalmente, ¿no? Porque es lo que son para el Estado. Y perdón si estoy un poco confuso con cómo arranqué, pero me vienen un poco las imágenes, ¿no? Hace rato que no veo la película, hace rato que no estoy con ella. Eh, y, y sí, el tema me impactó muchísimo como para bucear, para meterme en las sensaciones, sobre todo eso es lo que más me interesó mostrar, las impresiones a través de pequeñas, eh, que no llegan a ser anécdotas, pequeños cuentitos son, ir dando la sensación, transmitir la sensación de que es estar siendo como un poquito lo que vos sentiste hasta la primera mitad, según decías, ¿no? De Sí, la película, la impresión esa. porque realmente uno no repara,
puesto que en el caso de la mayoría de los ciudadanos, pues es algo que ya está dado, pero Claro, esa falta de documentos, esa falta de identidad y esa postergación absolutamente incompasiva por parte de las autoridades, de la burocracia, que es finalmente lo que el acento que pone el ir acompañando con estas citas de Kafka, que claro. eh, n- no es así, sino hasta cuando uno se pone en los zapatos de estos personajes que dimensiona la, como tú dices, la discapacidad que es el no tener esos documentos de identidad. No puedes estudiar, no puedes desarrollarte, no puedes prosperar, no puedes reclamar una paternidad. Se vuelve un monstruo de impotencia que se contagia a lo largo del documental. Uno en un momento dice, bueno, ¿tendrá esto un lugar feliz o terminará suspendido o terminará como termina el relato de Kafka, que es pues con la muerte del personaje y con esa puerta que nunca se va a abrir? Y Ujú. lo que yo me preguntaría es, ¿cómo diste tú exactamente con estos casos? Porque antes de que me respondas, permíteme agregar que y yo creo que el documental, y ahí reside su nobleza, que tu documental ayuda a sentir la identidad de ellos aun cuando están en este proceso legal, que es a través de mencionarlos, de darles voz y incluso desde los créditos, del solidarizarse con ellos, poniendo no los nombres del cruz, sino sus claves o sus matrículas de su documento El nacional, documento de identidad, claro. de su documento de identidad. Y bueno, regresando a la pregunta, eh, siento que se vuelve una cuestión providencial el encontrar estos personajes y estas circunstancias porque lo enmarcan todo. Hay quien ha perdido la oportunidad de trabajar, hay quien ha perdido la oportunidad de seguir estudiando, hay quien ha perdido la oportunidad de ponerle apellido a su hijo y responder por él. No se me ocurren otros otros rasgos u otros ejemplos más elocuentes que esos. La pregunta, regreso, cómo diste, cómo llegaron a ti estas personas? Bueno, en parte por la investigación que venía haciendo estos chicos del IADEP que te mencionaba, a ver si me escapa el nombre ahora, bueno, ya me va a venir, me sale el sobrenombre, Panadero, pero no me puedo acordar de su nombre ahora. Este muchacho nos acercó a gente que trabaja en los barrios y que tiene contacto con chicos en estas circunstancias. Ese fue el primer envío. Fuimos y ahí conocimos efectivamente a Brenda, que es quien se quema su archivo y nadie, y ningún, se quema el archivo de nacimiento, se quema el registro civil concretamente, y eh, no hay ninguna constancia de nacimiento, que tal es el papel, constancia de nacimiento. Y en el hospital como estaba judicializado, había un tema judicial, el archivo fue a parar al registro civil del juzgado y ahí es donde se quemó. Por otra razón estaba todo ese archivo en el registro civil y se quemó. Esa historia me parece fundacional de este hecho, ¿no? En donde la propia burocracia te enreda en su laberinto. Me hace acordar a Tuttle, no sé si te acordás de Harry Tuttle y Sí, Bootle de Brasil, ¿no? Que por una mosca que pase y escribe la máquina en vez de una T, escribe una B, el sistema cae sobre la persona equivocada. De alguna manera se da esto, ¿no? Brasil es una película que veo muy cada tanto, digamos. Es como un ejercicio volver a verla.
Y el caso de Brenda me parece de todos el caso más en donde es la víctima del sistema, ¿no? Tutu. Después está Christian, que ya comenté, que por miedo a ser separado, a que lo separen de su hijo, se escapan y no lo anotan. Algo parecido sucede con Ayelen, con el agravante de una situación de la mamá en una situación de prostitución y droga. Realmente cometió una desatención absoluta y esa chica quedó boyando en el limbo hasta que fue recogida por su abuela y después fue abandonada de nuevo y es como otro tipo de abandono ese. David, que es el más impresionante de todos para mí, que es quien es el de la gorra, David es quien no puede escribir a su hijo. David vive en lo que nosotros llamamos aquí Villa Miseria, no recuerdo en México cómo llaman a los barrios más marginados, no quiero decir marginales, sino Cinturones de miseria marginados. les llamamos aquí. Bien, acá Villa Miseria, nombres puestos desde las clases dominantes, por supuesto, Claro. porque son barrios, ¿no? Y en el barrio, justamente, él no sale del barrio por 26 años, sale muy pocas veces del barrio, cuando iba a la primaria y después se recluye en el interior del barrio, solo por miedo a que la policía lo agarre y lo empapele, como se dice acá. Empapelar es que le armen una causa judicial, diciendo, vos no tenés documento, bueno, marche preso. Es un pajarito, como decimos acá también, que la policía utiliza a menudo para inculpar por algún crimen y de paso llenar las cárceles con gente. Un perejil también se le dice. Eh, y él es realmente una víctima propiciatoria, si se quiere, del sistema. El otro caso es el de Ayelén también, pero otra, que vive con absoluta vergüenza al no tener el documento. Pero con tanta vergüenza que no quiso salir con nosotros a caminar, no quiso salir con nosotros, no querían que el barrio la filmaran porque le iban a preguntar y ella iba a tener que decir por qué era. Y jamás le había dicho a nadie en todo el barrio, otro barrio, Gleu, que ella no tenía documenta porque lo vivía con profunda vergüenza. También en Brenda se da, la vergüenza es común a todos. Después está el caso de Magalí, que que también una jueza trucha, ella también es víctima de la burocracia, directamente, ¿no? Una jueza trucha sería una jueza de mentira, alguien que se hacía pasar por juez y cobraba por anotar a los chicos. Lo hizo durante 2 o 3 meses en una clínica privada, que acá las clínicas privadas suelen ser, voy a la clínica privada, no voy al hospital público, como un acto como una distinción, ¿no? Y bueno, tremendos truchos, tremendos ladris, que bueno, cuando saltó todo eso, ella recaudaba dinero, bueno, se acabó la caja y esos papeles no tenían ninguna validez, nadie fue anotado. Wow. Eh, y Claudia, y acá vienen dos hermanos, que estos casos sí los conocía yo. Resulta que Alejandro, lo conozco en el barrio Carrillo cuando hicimos la película Los Relocalizados. Hicimos un taller la hicimos con dos talleres, uno de historias para que vengan a contarnos historias y un taller técnico para que los chicos aprendan a manejar equipos y a documentar. Dejamos equipos durante 6 meses y recogimos unas cosas maravillosas, ¿no? Y Alejandrito fue uno de los camarógrafos. Y cuando veas relocalizados, te invito a que me digas qué cámara le hizo un profesional y qué cámara hizo Alejandro. Ok. Es realmente muy interesante el trabajo que hicieron.
te vas a dar cuenta igual, pero no por los errores técnicos, sino por algo mucho más profundo, por dónde está puesto el ojo. Claro, claro, el Eh, punto de vista. y, y bueno, te decía, Alejandro era mi asistente y en ese momento él no tenía documento, pero jamás me dijo nada, no, no era un problema para él. Y eso fue, primero te cuento el caso de Claudia, su hermana, que me la presenta, que Claudia no tiene documento porque los padres se separan y quedan en ese limbo de esos 45 días, 6 años, y cuando la fueron a anotar ya se judicializó, etcétera, etcétera. Y a los 16, 17 años ya quiere estudiar medicina y no puede. Y vivió una profunda frustración. Voy a volver a esto de la discapacidad, ¿no? Y el otro caso, que cuenta muy bien su historia en la película, es Alejandro, que nace sin comecino de un aborto espontáneo, que luchan por su vida, lo salvan, pero jamás lo anotan, se olvidaron de anotarlo. ¿Qué iban a pensar en anotar, en hacer un trámite que tiene que hacer el Estado per se? En realidad el Estado tendría que venir. Nació un niño, sí, su papá ¿dónde está? Mamá ¿dónde está? Listo, pim, pum, pam, hasta luego. Pasen a buscar, le mandamos el documento a su domicilio. Es así el trámite que tiene que hacer el Estado. Es muy sencillo. Tienen que laburar, es otro problema. Pero es muy sencillo el trámite. La solución es muy sencilla de problema. Eso es lo más asombroso. Pero Alejandro, que él no me había dicho que no tenía documento, jamás sintió una necesidad. No vivió con vergüenza ese asunto y vivió surfeando por arriba de la burocracia todo el tiempo. De tal modo que con su simpatía, con su talento, un chico muy talentoso, eh, consiguió estudiar en la universidad, que lo tomara en la universidad con, ya voy a traer el documento, con la promesa. Eh, Terminó, pero ahí sí no le dieron el título, pero justo coincidió que le salió el documento después de mucho tiempo, 24 años, y hoy es profesor universitario. Es decir, a ver, la discapacidad de Alejandro con respecto a este tema es otra. La tiene quizás con su físico, pues es chiquito, esto, aquello, lo otro. No está en el documento. Lo cierto, y como diría Jung, eh, cuando habla de arquetipos, de hecho, un discípulo de Jung, que no recuerdo el nombre, tiene un nombre así de largo en alemán, Otto Volkswagen, digámosle, eh, agrega a los arquetipos de Jung el arquetipo del inválido, como un arquetipo con que nacemos todos. Todos nacemos, por eso lo tomo a Oscarcito, ¿no? Ujú. Como un como la válvula de escape, ¿no? Oscarcito es Alejandro. Pues, a veces lo nombro como Alejandro, otras como Oscarcito. Eh, Todos nacemos con una invalidez, con algo de invalidez que debemos de resolver en nuestras vidas. Afectiva, una pierna más corta que la otra, corto de vista. Todos tenemos, absolutamente todos los seres humanos, por eso se lo enuncia como un arquetipo, como que es un modelo original con el Sí, cual nacemos, es la invalidez. Un poco la película, el fondo de la película, creo yo, es este justamente. Por eso Alejandro, Oscar, es tan importante para mí dentro de la narrativa, porque no fue su invalidez el DNI. Y todos podemos salir de nuestra invalidez, todos podemos luchar. Es más, vinimos para eso a este mundo, se podría decir, desde el punto de vista junguiano, ¿no? Vinimos para superar eso. Eh, y bueno, quizás eso fue lo que más me interesó para hacer esta película, se podría decir, ¿no? Buscar retratar este tema. Qué Ahora no curioso. me acuerdo para... A ver. Sí, sí, dime, dime, dime.
No, es que me quedé, si no me fui de la pregunta, No, no, la a veces, respondiste completa y detalladamente. Y me llama mucho la atención este personaje que se vuelve como, digamos que la excepción que confirma la regla, ¿no? Que ujú, también se vuelve, tú lo llamas un arquetipo, pero también se vuelve una especie como de referente de que el sistema se puede burlar, de que la capacidad de sobreponerse a una invalidez, como la llamas, a una dificultad de origen, puede llevar a que uno acabe imponiendo sus propias condiciones y que, llámalo tiempo, llámalo fortuna, las cosas acaben acomodándose a su favor, ¿no? Eso se vuelve una gran moraleja. Ahora, en los créditos se menciona que empezaron el rodaje entre el 2017 y lo concluyeron en el 2021, es decir, que les pasó en medio la pandemia. ¿Hubo rodaje? ¿Cómo fue eso? tuve la suerte de terminar el rodaje en diciembre del 19 Ok, y tuve la suerte de empezar la edición en marzo del 20. Es ok, decir, estuve 6 meses, claro, estuve 6 meses totalmente internado en esta película y poco y nada. Aparte yo vivo en las sierras de Córdoba, que es un lugar muy bonito de Argentina, que, bueno, el vecino más cerca lo tengo unos 200, 180 metros, y acá aire sobró durante toda la pandemia y te podría decir que poco y nada en lo físico me afectó. Obviamente, sí, mi vieja vive en Buenos Aires, ciudad testada de locura pandémica, pero acá pudimos, por suerte, concentrarnos mucho en el trabajo, y eso me dio un oxígeno maravilloso y la verdad que agradezco a esta película porque te puedo asegurar que me sacó de, de- de- de esa locura, ¿no? sí, claro, Cuando termino el rodaje, comencé la construcción de mi casa, así que seguí en la misma locura. qué maravilloso el que justo este proceso creativo se haya empatado con una necesidad de confinamiento de la que todavía no acabamos de salir ni de entender, pero que sin duda alguna afectó a la sociedad, afectó Sin también duda, incluso a, lastimó. claro, nos lastimó porque nos restringió algo que pues nos hace humanos, que es la convivencia, que es el compartir, que es el comunicar. Y que bueno, también por otro lado, pues impuso unas reglas que no todo mundo logró leer a la hora de crear, sobre todo en la cuestión de lo audiovisual, ¿no? Tú lo sabes bien, que muchos proyectos se quedaron detenidos, muchos proyectos que Totalmente. iban a arrancar se pararon o ya nunca se realizaron, y que eso, bueno, Exacto, pues también significó pues una frustración y un freno a los artistas y a las industrias. Sin embargo, siento yo que probablemente te permitió eh, realizar un proceso de discriminación sobre lo más rico de tu material, desde el momento en el que también, en medio de un confinamiento, en medio de una pandemia, uno también se busca a sí mismo. Y la pregunta que yo te haría sería, a partir de esto mencionado, ¿hubo algún momento en el que tú tuvieras un fuerte cuestionamiento sobre tu identidad? Un momento en el que tú mismo te imaginaras el haber compartido también esa suerte pues digamos que, de discapacidad burocrática. cientos de veces, cientos de veces. Eh, es que es un tema que me toca muy de cerca, no por no haber tenido documento, sino por lo que, a ver,
Eh, Tener documento es un accidente, es una, digamos, es una posibilidad más que te brinda acceder a derecho, como decía antes. Punto. No es más que eso. Eh, Nosotros estamos controlados. El DNI, Documento Nacional de Identidad de los argentinos, en un momento se llamó Documento Único de Identidad Nacional, porque había documentos provinciales, nacionales, municipales, entonces había muchos números de documentos y con distintas validez, con distintas valideces, con distintos grados de validez. Y en el año 66 se funda el RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas. Año 66, quiero remarcar ese año. Año del golpe de Estado de la Revolución Argentina se llamó, un golpe de Estado cívico-militar muy, muy duro, que fue el preanuncio del golpe de Estado del 76 en Argentina, que fue tremendamente cruento, como sabrás. Sí. Y el documento se hace, el RENAPER se funda con la idea de que menos mal que no tenían estos aparatos que hoy nos controlan a todos, pero la idea era de registrar a todos para que cada uno tuviera su archivo real con papelitos, en donde estuvieran centralizadas todas sus deudas, todas sus cuentas bancarias, eh, antecedentes penales, si es estudiante, si no es estudiante, etcétera. Cada dato de cada argentino totalmente tenido ahí para control. La palabra estricta del DNI es control. Eh, bueno, me sentí controlado, claro. Yo saqué el número 721 en el sorteo por el cual me tuve que presentar ante el servicio militar obligatorio, me tuve que presentar y desnudar y realmente una humillación espantosa adelante de un montón de milicos en esa época, allá por el 79, o sea, en plena dictadura militar argentina. Y desde el DNI me tenían agarrado de ahí, de mis partes, digamos. Lo perdí 5 veces, lo perdía, era la negación, hasta que una vez dije, bueno, me pudrí por el trámite que tenía que hacer para recuperarlo, entonces lo empecé a cuidar. Y la idea fue siempre la de escapar a ese control. Detesto, o sea, esto lo detesto profundamente. Me es una herramienta de trabajo, pero es la gran mentira con la cual me tienen agarrado. Eh, el sistema logró, ya el Gran Hermano lo logró, ¿no? Ya 1984 ya quedó en el 1984, ya está totalmente superado. En este mismo momento están haciendo controles ergonométricos de nuestras caras, etcétera, etcétera, etcétera. Detesto profundamente el control del sistema. Es justamente lo que jamás nos va a hacer libres. Bueno, un poco la película me hizo pensar mucho en esto. De ahí llegué justamente al arquetipo del inválido a través de mi suegro, que es quien introdujo a Jung en Argentina en los años 50, que a sus 90 años sigue escribiendo, una mente brillante por completo. Y él me llamó, me mandó esta descripción del arquetipo y realmente en ese momento en que estaba terminando el rodaje por ahí y bueno, me colocó, es como si colocara o me ordenara el,
la expresión, lo que yo quiero decir, lo que yo quiero contar. Muchas veces uno se confunde mucho y quiere contarlo todo y hace un matete. Encontré en la expresión del arquetipo en utilizar el arquetipo para, como digamos, a los chicos como medio de expresión de este arquetipo, mis propias frustraciones y demencias respecto del, del control del DNI como control. En las comunidades indígenas, como te mencioné en un momento, no tienen, la mayoría no tiene documento. Hasta el año 2000, 2000 más, 2009, 2008, 2009, en que empieza el Estado a acometer con el asistencialismo. Es decir, o sea, te estoy hablando de las últimas comunidades indígenas que están en sus lugares de origen. Que si vos haces la coincidencia del mapa de sus lugares de origen, vas a encontrar, en Chiapas pasa exactamente lo mismo, en toda América Latina, en toda América pasa exactamente lo mismo, vas a encontrar que donde están asentados ellos están los recursos naturales con los cuales vamos a pagar nuestras próximas deudas externas. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que terminar de exterminar a estos indios. Puta, estos militares anteriores hicieron todo mal. Bueno, hay que terminarlo. ¿Cómo lo hacen? Con asistencialismo, con dinero, con una tarjeta de plástico que la podés cobrar si tenés documento, con control. Entonces, eh, el, se da dinero ¿para qué? Para que vaya a una escuela el chico. Entonces el chico, grupos que eran habitualmente nómades, se comienzan a fincar, les dan casas y dejan sus territorios, que son optados por las empresas, por ejemplo, sojeras, que han logrado sacar soja, eso es increíble, del Chaco. El Chaco es una greda, o sea, tiraron abajo bosques milenarios, millonarios en años, y pusieron soja, extensiones y extensiones y extensiones y extensiones, que eran los territorios de caza de estos pueblos. Entonces, el documento sí es una necesidad para los indígenas. Uno saca el pasaporte cuando lo necesita, ¿verdad? Nunca antes. Nadie, o sea, hay que ser muy previsor, a menos que viaje muchísimo, como para renovarlo constantemente. Sino uno, cuando lo necesita, hace el trámite y por lo general, así es como con el Express nos cobran $150 para tenerlo rápido. Y es así, uno se identifica de acuerdo a la necesidad. No, no al revés, no es al revés. Tendría que ser al revés. Tendría el Estado cumplir con su rol y hacer las cosas como corresponde. Pero bueno, no es así. Y un poco este monstruo burocrático que me llevó ante los militares, para hacer el servicio militar, que me terminé salvando gracias a mi otra invalidez visual, gracias a mi miopía operada. Eh, También fue bueno, eh, tuve oportunidad de ser un poco liero cuando era niño y terminar preso por una cuestión digamos, de instinto revolucionario, lo voy a llamar. No éramos un grupo revolucionario, éramos instinto revolucionario. Tuvimos un pequeño problema con la autoridad, digamos. Y bueno, eh, quiero salir del país 10 años después y salta eso como una causa pendiente, cuando en realidad ya había prescrito y fue una boludez de niños prácticamente, ¿no? Bueno, eso es el control y eso es lo que... Tampoco está tan bueno tener documento. Yo les decía eso a los chicos. Sí, Pero, justamente la reflexión que le queda a uno como espectador es, eh, queda por un lado claro que es necesario que esta gente resuelva esta situación porque hay algo que no acaban de obtener. Pero por otro lado,
por otro lado, esta suerte como de anonimato, de vivir por debajo del radar, crea toda una serie de sentimientos liberadores, en los que uno pues se puede reconocer en el momento en el que dice, bueno, ya obtuve este documento, ya obtuve mi credencial como ciudadano, ya obtuve mi pasaporte, ya obtuve mi renovación de registro de bautizo, pero todo esto lo estoy haciendo porque necesito acreditar algo que en el fondo acaba restringiendo otras libertades mías. Ujú. Y entonces llega un momento en donde esto que podrían ser beneficios se vuelven asfixiantes, porque como tú bien dices, estamos vigilados por todas partes. Estamos viviendo en la distopía que soñaron en sus pesadillas Kafka y que plasmó Terry Gilliam en Brasil. Ya estamos aquí, ya nos alcanzó. Pero también incluso en esas obras se plantea una necesidad de luchar por una suerte de respiro o de liberación. Y este documental siento yo que, y esto es lo más gratificante para mí como espectador, que el respiro llega no por darnos cuenta que algunas de estas personas lograron poner fin a su odisea burocrática y tener su documento, sino porque nos damos cuenta, sentimos que estos personajes a lo largo de todo este tiempo en el que nos compartieron sus historias, sus circunstancias, lograron también conocerse un poco mejor a ellos mismos y lanzarnos una pregunta. ¿Eres tú, sabes tú realmente cuál es tu identidad más allá de tus papeles, más allá de tus documentos? ¿Y de qué te sirve Eh, saberlo? ¿De qué claro. te sirve esa certeza? Y esa pregunta de alguna manera nos hermana con ellos, nos hermana con su circunstancia y también dice, bueno, pues todos estamos metidos en un viaje. Es el viaje de la identidad. El gran tema de este documental es la identidad. Yo te preguntaría, ¿cómo fue para ellos ver este trabajo terminado? ¿Cuál fue su impacto? ¿Cuál fue su impresión? ¿Qué te compartieron? Mira, una cosa que yo creo profundamente a la hora de hacer una película, lo mío siempre involucra gente, yo trabajo con comunidades, con grupos, y para mí es fundamental el respeto, ¿no? Es el respeto, el amor, la amorosidad, el, el, eh, a ver, voy a decir una palabra muy vilipendiada por el cristianismo, la compasión. Hmm, La compasión en nada se parece a la compasión que nos quieren decir desde los púlpitos. Compasión significa compartir la pasión, es, es meterse en el otro, ser parte del otro y el otro que sea parte de vos, porque lo somos, o sea, como somos un ser comunitario, ¿no? Eh, aunque haya muchos que no lo entienden esto. Y cuando todas las películas siempre las estreno primero ya sea en la Villa Miseria que la trabajamos, en la comunidad indígena, tal o cual, siempre, inclusive hasta muestro partes del corte antes. Y para recoger impresiones, para darle una gordura al corte final, justamente, ¿no? No siempre se da y a veces sí. Yo tuve oportunidad de trabajar en la ceremonia, por ejemplo, con Babi, que es un changuito que lo conocí a los 9 años y terminó siendo a los 20 y pico mi traductor y productor y vino a trabajar a Buenos Aires desde el Chaco paraguayo, 26 kilómetros caminando por la selva para llegar a su aldea. Vino a Buenos Aires
generosísimamente para trabajar la traducción en profundidad de la película. O sea, en distintas circunstancias siempre trato de que haya hacer una línea, un contacto con la comunidad. En este caso, al tratarse ahí la pandemia se me metió en el medio, ¿ves? Porque a pesar de Internet, que acá vivo en un lugar que tengo una Internet malísima, a pesar de ciertas comunicaciones, no es lo mismo. Lo decíamos antes, el contacto, una cosa es estar charlando. Me encantaría compartir una cerveza contigo en este momento, por ejemplo. Caramba. Eh, claro. Pero bueno, sabemos que el mejor método en este caso es estando tantos kilómetros de distancia, pero nos impusieron que este era el mejor método también, ¿no? Y realmente me costó mucho hasta que pudimos juntarnos días antes del estreno. Yo iba muy confiado con lo que había hecho, muy confiado porque sabía que si bien habíamos tenido algunos contactos, no habían visto la película, pero sabía que iba a dar el blanco, digamos, a tocar a expresar lo que los chicos querían expresar. Suelo ser muy respetuoso de lo que dice el entrevistado. No me gusta intervenirlo, ni me gusta... trato de concentrar el resumen de una charla de 40 minutos, de lograr el extracto más representativo, teniendo mucho cuidado de que la síntesis y el resumen, que sea una síntesis y no un resumen, para ser más exacto. Que sea una síntesis, en los resúmenes siempre se pierde algo, ¿no? Siempre, no, esto no tiene tanto valor, esto. En la síntesis vamos a la sustancia, ¿no? Trato de trabajarlo así. Creo que más o menos que después de 40 años de trabajar en esto, algunas cositas más o menos ya me están saliendo, ¿no? Y confiaba realmente en eso. Y confiábamos tanto con Marina, mi mujer y coproductora de la película, y editora también, que hacemos de todo nosotros acá, eh, presupuesto documentales, ¿no? eh, la... preparamos el estreno en un lugar político. Quisimos hacer un acto político. No nos planteamos un estreno para la prensa, sino un acto político. Conseguimos un lugar que se llama el Centro Cultural Kirchner, que es un lugar que los políticos van, justamente, por lo general los funcionarios van, que es lo que más me interesaba. Invitamos a funcionarios del RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, de la Secretaría vendría a ser algo así como la Secretaría de Políticas Públicas, y 4 o 5 juzgados, algunos periodistas, pero fundamentalmente los chicos. Ujú. Pusimos las fotos de los chicos, hicimos un afiche con cada uno de los chicos. Se hizo un afiche de publicidad de la película con cada uno de los chicos. Los pusimos en el escenario mientras la gente iba entrando, y el músico, un músico maravilloso, eh, hizo una entré, ¿viste? De medio yacerita, parecía, viste, que veníamos a un cóctel, ¿no? Y el cóctel se fue transformando en una cosa, le dije que lo fuera llevando, ¿no? Del cóctel a la densidad, ¿no? Sintetizador al palo, una cosa muy cargada, muy densa, como es el tema de la película, ¿no? Que remita al tema de la película. Y uno de los chicos, Cristian, rapeó. Cristian es rapero, ¿no? Es un rapper. Y rapeó una cosa hablando de la identidad, realmente una letra muy fuerte. Se fue del escenario, desaparecieron los chicos que estaban en los afiches y se proyectó la película.
termina la película y en vez de los afiches están los 5 chicos sentados en el escenario. Suben, digamos, no tuvimos tanta, no juego de luces para trabajar, hubiera sido que aparecieran, hubiera sido magnífico, pero suben, estaba, lo que sí las sillas las pusimos bastante en silencio. Y cada uno comentó sus impresiones de la película, que yo no tenía. Realmente me encantan esas cosas, ¿no? Porque, digamos, bueno, es mi para qué, ¿no? ¿Para qué hago esto? Y los chicos comienzan a comentar sus impresiones de la película. Yo salgo más o menos bien parado, digamos. Agradecieron mucho el hecho de poder contar su historia. Algo así como si hubieran dejado de ser NN, ¿no? Que es una expresión muy... NN significa numen necio, viene del latín, que significa nombre ignorado, tomado por el no name de los ingleses, tomado por el ningún nombre de lo español. Y el decreto de Hitler, Nacht und Nebel, Noche y Niebla, NN, que remite a la desaparición de que es justamente el decreto del año 42 en el que se lleva adelante desde el plano gubernamental La solución final. exactamente, la solución final. Entonces, NN es muy pesado. Y que te digan NN es tremendo. Y de alguna manera, el poder contar eso fue algo muy, vos lo dijiste, liberador también. Hace un poco a salir de ahí. Me acuerdo de la locura, el escape por la locura de Terry Gilliam, ¿no? De Brasil. Bueno, y le hablaron a los funcionarios. Y hubo un funcionario que se vino con la partida de nacimiento de Magalí. Me sorprendió. No sé de qué modo ató cabos, no sé cómo vieron la película, no sé cómo llegó la información, pero apareció con la partida de nacimiento, con lo cual ella a partir de ese momento podía o pudo gestionar su documento. El político, el funcionario, lo primero que dice es pide disculpas en nombre del Estado, y le da el documento a uno, había 4 más. Pidió disculpas a todos, qué sé yo, y una chica le dice, yo no quiero tus disculpas. Vos no representás el Estado, vos no sos el Estado, yo no quiero la disculpa, y mucho menos la disculpa del Estado, que ni sé quién es. Algo así más o menos le dijo. Yo lo que quiero es mi documento. Y entonces comenzaron los otros, qué sé yo, y esta chica le insistió y le dice a la secretaria que tiene que rango de ministerio eso, cuando es secretaria de Estado, ¿no? Le dice, ustedes me obligan a mentir. Ustedes están haciendo que yo mienta, falsee mi identidad, porque no puedo certificarla. ¿Te puedes imaginar la cara de todos ñatos, como decimos acá cuando se habla de alguien que fulano, no sé cómo se dirá allá, debe tener su correlato, ¿no? Estos muchachos se quedaron pasmados y realmente de ahí surgió el documento de los 4. Sí. Está bien, tuve que hacer una película de 6 millones de pesos para que el Estado se haga cargo. No es que lo gasté yo, la producción la gastó. Y para que 5 nomás, porque el resto todavía está esperando. Se armó un debate y yo dije, aprovechemos la película, hagamos pequeños spots publicitarios con
si este problema te afecta, llama a este número, hagamos una campaña. Sí, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Cuando me presentan a quien podía ejecutar esa campaña, me dice, sí, está todo bien, pero no tenemos teléfono, no tenemos telefonista, no tenemos quien atienda el teléfono. Yo no lo podía creer, claro, y así vas a solucionar el problema de todo, y bueno, habrá que hacer otra película con más gente, digo yo. Y fue un hecho maravilloso ese. Y después, bueno, se presentó en distintos lugares, ya en cines, en salas, y, y bueno, pegó muy bien. Los chicos, siempre vamos con los chicos, a mí me gusta que se arme ese diálogo, yo trato de hablar lo menos posible porque realmente me interesa ese ida y vuelta, ¿no? Porque está bueno que el público también se entere de determinadas cosas en forma cruda, digamos, ¿no? Bueno, por ahí sería el asunto, ¿no? ¿Qué, qué anécdota a manera de epílogo de una historia kafkiana? No tenemos teléfono. Claro, no tenemos telefonista, algo peor Tenemos todavía, me telefonista. parece. Siento que está lleno de vagos que cobran un montón de plata dentro de los ministerios. Y lo certifico esto que digo, ¿eh? Qué ¿Cuál bárbaro. es, ya para concluir, cuál es el camino que le queda por recorrer al documental? Qué planes te quedan por... Este que acabo de mencionar. Ok, eh, yo quiero que alguna secretaría de Estado la tome y la mande a las escuelas, la haga dar vuelta, la difunda, la presente como propia, no me interesa, pero que sacuda un poco el avispero. Algo que no les gustó mucho a ellos es la frase final en donde dice, Brenda todavía espera noticias de la jueza. Resulta que la jueza fue al estreno y se encontró con esa frase. Parece que no les gustó mucho. De todas maneras, hoy Brenda tiene su documento y la jueza se portó como corresponde, digamos, como lo que tendría que haber hecho, a lo mejor porque fue escrachada. La verdad que no te sabría decir eso, ¿no? Porque fue ahí eh, puesta al frente, ¿no? Pero una cosa que me interesa, primero, bueno, yo quiero que se difunda, digamos, que dé vuelta, porque esto es común en todo, no es argentino este mal, eso desde ya. Me interesan, ahora se está dando en Cinear, que es un canal, una plataforma acá argentina, que la difunde cada tanto, le hace cierta publicidad, pero es un lugar chiquito. Y sí, me gustaría hacer esto, pequeñas grajeas con los testimonios de los chicos, pequeños, y que estén circulando a modo de campaña, a espejo y semejanza de la campaña de las abuelas de Plaza de Mayo para encontrar a los nietos que fueron apropiados por los milicos, ¿no? Ellos hicieron eso justamente, el generar justamente la identidad, ¿no? El tema de la identidad. Generar la necesidad hey, hey, yo nací en esos años y no me parezco a estos dos. No seré uno de ellos. Generar eso y llamar por teléfono a que te atienda una telefonista, obviamente, que llamativamente en las abuelas lo pusieron ellos al telefonista, no lo puso el Estado, lo puso la fundación, que es llamativo, ¿no? sí, mucho. Pues te agradezco enormemente a nombre del MICAM, Darío, por Por habernos favor. compartido tu documental con quien vamos a presentar, como te comentaba, esta nueva edición del MICAM. Y pues es justamente su carácter de universal y de discurso humano lo que nosotros estamos completamente seguros hará que el público del MICAM no quede indiferente ante este estupendo y compasivo, son mis palabras también, es el sentimiento que tuve, una mirada muy compasiva a esta
búsqueda de identidad que tienen estos personajes con los que nosotros nos vamos a identificar. Por lo que, bueno, pues te agradezco y le mando un aviso al público de MICAM para que estén pendientes de nuestro estreno con Fui Alan por un año. Muchas gracias, Darío. Bueno, yo te quiero agradecer a vos y Jaime también a ti si estás por ahí escondido como fantasma. Bueno, la atención que han tenido con respecto a la película y bueno, y a mi persona en particular también. Así que muchísimas gracias, ¿eh?